Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, lunes 1 de diciembre de 2014. ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer saludarles a ustedes como siempre. Bienvenidos a Cadena Megavisión, canales 15, 19 y 21. Qué gusto, qué placer. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares en esta mañana en la que esperamos que muchos de ustedes tengan, por supuesto, presente ese optimismo, esas ganas de poder echar a andar todas las metas propuestas para así como también para este mes de diciembre. Ya vamos corriendo en curso para culminar este año y esperamos, Dios mediante todo, pues nos salga muy bien. Así es que desde ya, bienvenidos a nuestra transmisión. Y es que vamos a, desde luego, aperturar esta semana con un programa y poniendo en perspectiva, en discusión técnica, lo que ha sido un debate político electoral, como es el caso del CITRAN. Y lo que en un principio, hace aproximadamente, digamos, 2 años, fue planteado como un megaproyecto de transporte colectivo masivo, se ha convertido hoy en día en un tema de debate político debido a los atrasos que el CITRAN ha experimentado, incluso generando un impacto, fíjese usted, muy negativo en los negocios ubicados en el trazo de este corredor automovilístico, como es el Boulevard del Ejército y también la Alameda Juan Pablo II. Cabe destacar que este polémico proyecto está siendo punto de honor en el debate legislativo al anunciar el gobierno la oferta de echarlo a andar 3 meses previo a las elecciones de alcaldes y diputados de forma gratuita. ¿A qué costo? Es una buena pregunta que nosotros no podemos hacer, pero también esta mañana con nuestros invitados vamos a plantear 3 preguntas claves que van a estar presentes en la discusión. ¿Qué hay en el fondo de esta propuesta? Esta es la primera pregunta que nosotros vamos a procurar responder. La segunda pregunta dice así: ¿qué consecuencias traerá el CITRAN para los antiguos operadores del transporte colectivo? Y una, desde luego, muy pregunta clave es: ¿qué va a pasar con todos ellos? Así es que desde ya, y para ponernos en perspectiva de este tema, está con nosotros, como siempre, nuestra compañera de labores, Lorena Melara, a esta hora de la mañana. Lorena, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar esta mañana? Adelante. Lorena. Gracias, Ernesto. Buenos días para ti y tus invitados. Iniciamos el mes de diciembre desde una de las paradas que deberá hacer el CITRAN en su recorrido, específicamente frente al Hospital Médico Quirúrgico. En este lugar concluirá el servicio que brindará este transporte articulado, alrededor del cual gira mucha controversia debido a los retrasos y sus efectos. Veamos. Según el partido Arena, la obra carece de transparencia y pretende ser utilizada como herramienta electoral. Por eso el anuncio del servicio gratuito. Queremos saber cuánto le van a cobrar al pueblo salvadoreño la tarifa después de las elecciones. Y denunciamos que están utilizando dinero público para hacer campaña electoral. A estos cuestionamientos se suman los de algunos empresarios del transporte que hacen números de las pérdidas que enfrentarán. Estaríamos hablando de pérdidas de aproximadamente 300 plazas fijas de motoristas, ayudantes, que quedarían en pocas palabras sin empleo, porque son casi 200 unidades que quedarían fuera. Sin embargo, para el gobierno las críticas no tienen fundamento, pues la modernización le apuesta a mejor servicio. ¿Cómo va a ser populismo una obra que está planificada, que tiene financiamiento, que tiene 2, 3 años de estarse haciendo, que la gente demanda que por qué no se ha terminado y cuando se termina se dice que es populismo? Se tiene previsto que para finales de diciembre se desarrollen las primeras pruebas con público. Ernesto, según las autoridades, los procesos están en el orden y el tiempo correspondiente, descartando a la vez que el servicio gratis sea un tema electorero. Con esto regreso contigo desde la Alameda Juan Pablo II. Adelante. Muchas gracias, Lorena, por ponernos en perspectiva de las temáticas y sobre todo cómo se ha venido tratando este tema en los diferentes escenarios. Gracias. Desde 1964, Ernesto, hace 50 años justamente, no se ha hecho nada por mejorar el servicio de transporte colectivo. ¿Y el CITRAN con esta infraestructura es poco?
Pues yo lo que se diría que puede el esperar Citrans, para hacer una aseveración. el Citrans, en vez de ser una solución, va a ser una problemática. Está siendo una problemática. Uno es que debe satisfacer prioritariamente las necesidades del usuario. El Citrans no resuelve las necesidades del usuario porque no se puede instalar donde el usuario lo necesita, sino donde lo permite la geometría de las calles. Un sistema de transporte colectivo debe ser rentable. Rentable en cuanto a la inversión y a la reserva para renovación de flota. Si se reduce la demanda, se duplica el punto de equilibrio. O sea, vamos a llegar a unos 60, que ya es prohibitivo, ¿no? Y vamos a elevar el subsidio a niveles increíbles, de más de 100 millones de dólares por año, solo para el Citrans. Entiendo que se echa a andar hoy para el mes de diciembre, ¿verdad? Con una modalidad que política y electoralmente hablando ya vamos a medio comentarla, que tiene que ver con el tema del cobro a la tarifa, con el mantenimiento de las unidades y la sostenibilidad en el tiempo de este proyecto. A ver, ¿cuál es la lectura primaria que tiene usted para ponernos en perspectiva? Primeramente, sí lo sostengo que el proyecto es una muy buena idea, un buen proyecto, pero lamentablemente mal planificado y mal diseñado. A esta fecha, definitivamente, esas bases de datos, o sea, ya están completamente desfasadas y ya no es posible seguir como poniéndoles un parche más. Entonces, el estudio parte en general de lo que es un estudio de demanda muy ya desfasado, deficiente, que puede crear, así como dice el ingeniero Ayala, o sea, definitivamente una sobrevaloración de la demanda de que pueda tener el proyecto. Se hubiera optado por sistemas de buses articulados guiados, que nos hubiera permitido reducir notablemente los anchos necesarios, quizás a un ancho de lo máximo de 260, no como de 350 que estamos hablando actualmente, 350, 360. O sea, ya es un metro de ahorro por carril, definitivamente. Claro. Y utilizando el arriate central que está actualmente sobre el Boulevard del Ejército, hubiéramos obtenido prácticamente otro carril completo, carril y medio, que quizás hubiéramos obtenido solamente ahí. Para el particular. Para el tráfico particular. La demanda actual... La tesis suya, perdón, ingeniero, y qué bueno, y como conocedor, la tesis suya era de que el arriate tendría que haberse eliminado. Es decir, para haber aprovechado un poco más el ancho del Boulevard del Ejército. Exacto, no solamente el ancho, sino que también la tecnología de los buses que se utiliza. Es decir, si vamos a sacrificar, digamos, si vamos a resolver un problema de carácter colectivo, porque cuánta gente cuánto es el parque vehicular de ingreso que tiene esa zona, pero aunque sacrificáramos ese pedazo. Lo que nos va a obligar esto, lo que nos va a llevar esto, es a mayores niveles de contaminación, o sea, por los atascos, por los congestionamientos que se van a dar en la zona, va a elevar definitivamente todas las emisiones. Entonces, ni desde el punto de vista ambiental era recomendable conservar ese carril. Yo quisiera que nos centráramos en la parte económica de El Salvador, porque si bien el Citrans es un proyecto muy moderno, siento que no era el proyecto ad hoc para nuestro país. Por ejemplo, el proyecto lo va a manejar una compañía que es una compañía privada. O sea, yo tengo entendido que el Citrans es una compañía privada que está integrada por unos transportistas, pero sale el gobierno diciendo también de que el proyecto en los primeros 2 meses va a ser gratuito. Entonces no entiendo yo cómo va a ser gratuito si la compañía es privada, porque alguien tiene que absorber ese costo. ¿Por qué el gobierno tiene que estar pagándole a una empresa privada un subsidio de prueba, de un plan piloto? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. A ver qué piensa el resto. Bueno, deja mucho definitivamente incógnitas que resolver, de dónde van a ser los recursos. O sea que un proyecto de esta naturaleza requiere de mucho aspecto técnico de ingenieril. Lamentablemente alguien va a tener que pagar esta prueba piloto, o sea, y da la impresión de que es el gobierno quien va a asumir los costos de nuestros impuestos. Desde el inicio ha habido errores graves. Mire, yo tengo fotografías cuando estaban haciendo los colados del concreto y le han puesto tanto hierro y tal altura del concreto que pareciera una aeropista. Las pistas de los aeropuertos se construyen para resistir 300 libras por pulgada cuadrada de presión. Si íbamos a utilizar el Boulevard del Ejército,
íbamos a tener que utilizar el Arriate Central. No lo podíamos dejar sin utilizar, o sea, un espacio vital, o sea, que se requiere para el crecimiento futuro del tráfico, no que se va a poder utilizar a futuro. O sea, si tenemos una demanda ahorita que ya excede la capacidad del bulevar, imaginémoslo dentro de 10 y dentro de 20 años, cómo va a ser la situación en la zona. Y esa figura técnica financiera en este negocio del Citran, ¿cómo la ven ustedes ya de manera más técnica? A ver, ingeniero García. El concepto me parece bien, definitivamente. Es una manera de organizar a todos los operadores de transporte público, a todos los empresarios, organizarlos. Asociándolos, definitivamente, entrando en un orden. Que lo han tenido la mayoría y por eso que cada quien ha hecho, ¿verdad?, lo que le ha parecido. En principio sí me parece bien, o sea, y es de ver, o sea, en el tiempo, cómo esto llega a operar, o sea, cómo llega a haber una armonía definitivamente entre los diferentes empresarios que están ahí en esas empresas. Lo que sostiene la ingeniera Yarvide es bien interesante, es decir, ahora este grupo de empresarios, obligados o no, ellos ya no van a poder de alguna manera tener lo que todos los días recibían, el cash. Ahora entran a un modelo de sociedad donde luego la administración es otra. Y el subsidio sería individual, que eso tiene otros problemas. Sí, o sea, tenemos que crear un Consejo Nacional del Transporte. El transporte es ingeniería, no es política. Sí. Pero el televidente está esperando a ver qué dicen ustedes con relación al tema de la tarifa. ¿Cuál es la verdadera tarifa que se puede cobrar en un sistema de modalidad masiva como el que se está planteando, ¿no? Con 20 centavos de dólar se puede movilizar a la gente. 20 centavos de dólar. Lo que se acostumbra son minutos de trabajo de salario mínimo para hacerlo 20 centavos de dólar. Sí, pero no con 400 subidas o 400 usuarios al día. Se debe subir a 1000. ¿Cómo es que se puede subir a 1000? Siendo eficiente. El Citran no puede ser eficiente con 31 viajes cada bus en el día de los articulados, como está en ese documento que de estudio no tiene mucho. Eso es ingeniería, es precisión. Ingeniería es lograr lo máximo con lo mínimo. Y eso está muy lejos. En el Citran se está consiguiendo lo mínimo con lo máximo. Yo personalmente he dicho de que el Citran nunca lo hubiera recomendado fuera de derecha o fuera de izquierda. ¿Por qué? Bajo el punto de vista económico. No porque los buses no sean bonitos, no porque no se ven bonitos rodando, no porque la gente no pueda decir me gusta ir del punto A al punto B en el menor tiempo posible, porque esa es una de las aunque por estética, de las ventajas. La tarifa de 20 centavos es válida trabajando con eficiencia. Eficiencia incluye que la oferta de los buses no exceda el 110% de la demanda. ¿Qué piensa que haya horarios escalonados, flexibilidad para entrar al trabajo y en vez de hora y media para mover la masa laboral, disponer de 3 horas. Hay una serie de costos que redundan en que la tarifa no puede andar en esos 20 centavos. Estamos hablando de que puede andar en el rango de los 80, 90 centavos. Pero hay que empezar por el principio, hacer un Consejo Nacional del Transporte. Lo hicieron en energía y está dando excelentes resultados. Sí, lo han hecho en seguridad. Hagámoslo en transporte. Y yo le aseguro que con 20 centavos y un sistema racional de transporte inteligentemente diseñado, muy eficiente, con 20 centavos la hora. Eso significa 20 minutos de trabajo del obrero. Bueno, primeramente sería reevaluar el proyecto. Reevaluar el proyecto. ¿Qué significa reevaluar el proyecto? Analizarlo, su impacto real que va a tener. Pero eso yo me imagino que ya lo saben, ingeniero. Perdone que lo voy a interrumpir porque quiero sacar me da la sensación que no lo conocen. O sea, no sé, al entrar en operar el proyecto, hay que hacer un estudio ex post, se llama. O sea, ese estudio tiene que evaluar cómo está funcionando el proyecto y cómo está afectando su entorno del proyecto. Un proyecto que arranque a medias no la lleva todas las de ganar, definitivamente. Es que yo siento que usted está preguntando cómo hacer que un problema funcione. Esa es la pregunta que está haciendo usted. Un problema no puede funcionar. Entonces, si el ingeniero aquí está diciendo, bueno, hay que adecuar, no puede funcionar. No puede usted meter el tráfico de 4 carriles en un carril, eso no funciona. Mire, en el transporte no se ensaya, en el transporte se hacen simulaciones matemáticas y se aplican. Y la gente con un día que se le muestre cómo funciona es suficiente, porque su rutina es cotidiana. Pero aquí estamos
tentando aguado, como decía mi abuelo. Le voy a decir algo que a mí me pareció gracioso, que no es nada gracioso, pero en ese momento me pareció gracioso. Estuve en una convención de transporte hace poco y me estaban diciendo unos ingenieros en transporte que querían venir a El Salvador para ver cómo es que nosotros nos habíamos metido en ese problema. O sea, para llevarlo de ejemplo a lo que no se debe de hacer en transporte. O sea, esa es como nosotros vamos a pasar internacionalmente. ¿Tanto así? Como un ejemplo de lo que no se debe de hacer. Exacto. 186 buses dejarán de circular en San Salvador cuando entre en funcionamiento el Citram. Por lo menos esto es lo que se ha dicho, ¿no? Significa que estos buses, estas personas van a tener que dejar o van a tener que perder su empleo. No, Exactamente. Eso es una realidad. O sea, hay un impacto económico que lleva el proyecto en todo lo que es su entorno. Ese impacto económico, o sea, hay un impacto urbano también, o sea, del cual poco se habla, pero hay un impacto urbano de que se perdió una oportunidad casi que histórica de rescatar el centro de San Salvador por haber tirado el proyecto sobre la Juan Pablo. O sea, porque el problema era la terminal. ¿A dónde van a llegar los buses que van a abastecer el Citram una vez operativizado en el plan piloto? La terminal que estaba proyectada a construirse y terminarse en Soyapango quedó inconclusa debido a algunos aspectos ahí legales. No, quedó inconclusa también, que decidieron hacer una terminal donde era un basurero y todo ese material orgánico que estaba ahí, no hicieron estudio de suelos. Yo no puedo ser optimista como el vicepresidente, a quien yo estimo mucho, pero ahí está mal informado. Para que tenga optimismo es que está mal informado. ¿Ustedes creen que no va a funcionar? ¿Usted cree que no va a funcionar? Yo aseguro que no va a funcionar. ¿Asegura? ¿Usted? Me gustaría equivocarme. ¿Le gustaría equivocarse? Mire, así como está, no puede funcionar. Me despido con esta imagen del sector de la Juan Pablo II, una terminal de pasajeros que ha sido parte del tema que hemos tenido esta mañana. Gracias, 8 de la mañana en punto. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.